Es un gran misterio, el Santo Grial, y de eso estamos hablando en el cartel paranormal de la Mega. Nuestro primer invitado, el Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Muy buenas noches, Dani. ¿Me escucha bien? Perfecto, Monseñor, ¿cómo me le ha Uy, ido? por Por fin, porque te llevan en la mala chukis de radio No, porque hoy es un tema para muy conectar. un tema bonito, entonces los chukis no lo molestan, padre, es cuando tocamos temas del demonio y todo eso que se alborotan. Pero hoy es el Santo Grial y qué bueno que usted pueda participar esta noche porque me encanta como usted cuenta los cuentos, que nos hable del Santo Grial, padre, y hasta el día de hoy, ¿qué se sabe de esto? Y también aparte de su opinión, su creencia, lo que se habla en la Iglesia Católica, usted también como padre independiente, todo esto, el Santo Grial, el tema de esta noche, lo escuchamos, padre, de nuevo muchas gracias y siempre bienvenido al cartel. Muchas gracias, Dani, y a todos los oyentes que nos dan la oportunidad de hablar de todos estos temas místicos, paranormales y espirituales. Y el Santo Grial es un tema muy paranormal, muy místico, muy esotérico también, porque tiene mucho de mitología y tiene mucho de leyenda. Podremos decir de que en la noche de la Pascua, antes de que Jesús fuera secuestrado, porque ya lo secuestraron y le hicieron una parodia de juicio para condenarlo y salir del problema, los saduceos, los fariseos y los romanos, él brindó, celebró una de las festividades más importantes que es la Pascua. Pascua quiere decir paso. Eh, Volviendo a la reminiscencia de Moisés, un gran personaje del Antiguo Testamento que lo saca de una pseudo esclavitud en Egipto y el paso del desierto, del mar, del desierto a la tierra prometida. Entonces, esa es una de las celebraciones más importantes en la tradición judía. Y en esa tradición se brinda con el pan ácimo sin levadura que recuerda las necesidades que tuvieron que pasar en el desierto y cómo se alimentaron del maná que Dios les proveyó. Y el vino como la conexión directa con los celestiales, con el reino de los cielos. Entonces, él hace una celebración mágica como cualquier celebración diferente. Él rompe totalmente la tradición rabínica de la celebración de la Pascua, porque él mismo les da a entender a los apóstoles que Él se va a entregar por nosotros. Esa fracción del pan, cuando parte el pan, por eso el sacerdote levanta la hostia y está en la consagración, parte la hostia, porque así lo van a partir a Él, así lo van a destruir a Jesús y vino como la sangre reparadora. Recordemos que en el Antiguo Testamento hacían rituales. Vemos a Abraham con Isaac, que lo manda por allá al monte y le dice, bueno, usted deme a su hijo porque es que yo quiero a su hijo, entonces mátelo acá. Entonces Abraham todo vuelto nada, sube allá a esa montaña, ¿será que si lo hago, no lo hago, es mi primogénito, pero si yo lo mato, no sé qué? Ahí aparece una y le dice, tranquilo Abraham, ya esto fue una prueba, tranquilo, prueba superada, no se preocupe. Entonces, los sacrificios con la sangre es muy importante en los pueblos semíticos, en los pueblos cananeos, en Mesopotamia, en Egipto, en todos los lugares, porque la sangre es la conexión directa, el ADN, lo que hay en esa sangre con los dioses. Y en el judaísmo es la entrega de lo más grande y maravilloso que es la vida. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento hacen esos holocaustos, esos sacrificios, pero Jesús es el que se va a inmolar, el que se va a entregar y su sangre nos va a salvar. Entonces rompe esa ceremonia tradicional judía diciendo, este es, o en latín, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que va a ser entregada para la salvación, el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad. Eso rompe toda la tradición judía y empieza a desarrollarse cuando él dice, haced esto en conmemoración mía, establece la constitución, la forma de celebrar la Eucaristía, de hacer de nuevo Jesús
presente en el vino y en el pan. Entonces, en el cristianismo primitivo es supremamente importante y es una realidad de que Jesús se vuelve a entregar, es como un cordero que vuelve a sacrificar en el altar cuando el sacerdote hace, repite esas mismas palabras y consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, uno de los sacramentos fundamentales, el primero es el bautismo y el segundo, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo es fundamental para todo la historia del cristianismo primitivo y todas las iglesias de tradición tienen sucesión apostólica. Entonces, ese momento fue clave. Debemos de entender lo siguiente, y viene la paradoja y viene la pregunta como Daniel estaba comentando hace un rato. Bueno, seamos lógicos, seamos reaccionistas, vamos a Sí, mirar qué es lo que está pasando. Bueno, son gente humilde, no en la miseria y en la pobreza, porque eso a veces nos lo meten en la cabeza que eran pobres, indigentes, en la miseria absoluta, no, no, no. Habían de diferentes niveles sociales, estaban en, llámelo clase media, luchando ahí como por salir adelante. Esa era la situación de los apóstoles y de Jesús. Tanto así de que cuando lo secuestran y le van a hacer ese juicio, los romanos le juegan a suertes la túnica del Señor porque era una sola pieza y era de buena calidad, no era cualquier trapo por ahí. Entonces la situación económica de ellos tampoco era paupérrima en la miseria absoluta, no, estaban en un estado financiero donde los recursos eran centralizados, tenían una propia economía donde todos aportaban y ayudaban. Y en ese grupo había muchos seguidores del Señor que económicamente ayudaban, aportaban. Entonces uno dice, no, pero entonces la copa, el grial, grial quiere decir copa, cáliz quiere decir copa, para que lo entendamos, ok. pues eso tenía que ser en madera, porque si él era carpintero, pues obviamente, y eran humildes, pues no es que tuvieran mucha plata, pero pues ni tampoco tan miserables, entonces psicológicamente lo asociamos con una copa de madera. Y ese es un craso error. Indiana O Jones. exacto. Uno en Indiana Jones, uno de los retos que él tiene que superar, le muestran la copa dorada llena de gemas preciosas y una copa toda destartalada de madera. Escoja a ver. Entonces, a ver, hay que entender lo siguiente. En griego, tectón quiere decir constructor. Entonces no era simplemente, en esa época, el que se dedicaba a la madera, no es ese carpintero de la esquina que usted va y le dice, mira hermano, arrégleme esta mesa porque se le dañó la pata, le traigo la silla hermano para que me la forre. No, es que tengo que hacer tal puerta y no puedo. Tectón quiere decir maestro de construcción o supervisor, podríamos decirlo. Ese era el cargo que Jesús tenía. Y en las sinópolis, en las grandes ciudades, ellos se encargaban aún en las ciudades pequeñas de los proyectos de construcción de los edificios, construirlos. Tenían que manejar cuestiones de tierra, tenían que conocer y manejar cuestiones de piedra y también de madera, pero a gran escala. Entonces, esto de que usted ve que en las películas nos muestran, no, es que está ahí y dele con el cepillo ahí, que es que está haciendo la cruz porque lo van a crucificar con esa, o está haciendo la mesita para la Virgen María, eso no es así tampoco. ¿Qué punto importante podemos tocar para entender cómo sería desencriptar, cómo sería la copa, el cáliz, el grial? Por tradición, por ley en el Antiguo Testamento, los elementos para estas ceremonias tenían que ser especiales. ¿En qué sentido? Que debían de no tener mancha alguna. Una palabra que ellos utilizan mucho es kosher, que sea especial para eso. ¿Cuáles eran esos tipos de copas, de grial, de cáliz que utilizaban para estas ceremonias? ¿Cuál era kosher? ¿Cuál se podía utilizar? Las que eran en piedra, una piedra especial para poderlas utilizar. Entonces, de ahí por derecha, descarte que era de madera, descarte que era de plata, descarte que era de oro, no porque no fueran importantes, sino que litúrgicamente
y siguiendo la tradición rabínica tenía que ser kosher, tenía que ser en piedra, un alabastro especial para esa celebración. Lo otro es que todos nos metemos en la mente de que fue un grial, que fue un cáliz, que fue una copa, pero les puedo decir y bajarlos de estar que no era solo una copa. En esa celebración estaban todos reunidos y habían varias copas, en la cual sí, Jesús toma una en sus manos y pronuncia las palabras que más adelante se van a convertir con historias para la transformación del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, en esa cena, en ese banquete que se estaba dando celebrando, porque era una celebración importante, no solo había una copa, no solo había un real, habían varios. Siempre hay uno principal y a ese es el que nosotros o las leyendas o las tradiciones nos habla de que ese es el Santo Grial o el Grial Pues, más pues, importante o pues la es que, Santa Copa. pues es que para entender, padre, y es el obispo Andrés Tirado hablando en el cartel del Santo Grial, claro, para entender cómo se dice, la última cena era una reunión entre, llamémoslo así, entre amigos, pues cómo ver solo una copa lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo, o sea, debe haber muchas copas, pero obviamente la búsqueda y el gran misterio está en la que bebió Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los artículos de Jesús o lo que él tocó, el que él tenía, eran muy importantes. Pero para el cristianismo primitivo, lo más importante fue su resurrección. Ahí parte todo. Ahí inicia lo que es el cristianismo primitivo y ese furor de salir a evangelizar, de salir a promulgar que Jesús no está muerto, sino que resucitó y vino a darnos la salvación, la vida eterna. Entonces, estos elementos físicos no eran tan importantes en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos se proyectaban al reino de los cielos. Ellos vivían en una teología apocalíptica, en la cual en cualquier momento el Señor iba a venir por ellos o ellos tendrían que ser martirizados como Jesús se los profetizó. Entonces, para ellos, las cuestiones materiales no eran tan importantes en ese momento. Y los primeros 4 siglos hay una cuestión en la cual ellos tienen que el cristianismo sobrevivir clandestinamente en un programa donde al principio eran medio aceptados, pero después venía un emperador, Diocleciano, bueno, el que sea, Nerón, y los empezaba a perseguir. Los judíos también se volvieron enemigos de ellos. Entonces, la organización de ellos empezó a ser muy clandestina y empezaron a reunirse en algunas casas, en el bosque en la noche, en el monte, en los cerros en la noche, a irse a otros países a evangelizar. Cada uno se disgregó, cada uno fue haciendo su misión aparte de los apóstoles. Entonces, al principio sí, Jerusalén era una casa matriz, si lo podemos llamar, de organización, pero con tanta persecución y tantas dificultades, cada uno fue abriendo su camino como pudo. Y en ese caminar, muchas cosas se perdieron y muchas cosas se enredaron y muchas cosas desaparecieron. Y ese es el gran dilema y el gran problema en la actualidad para nosotros decir que, por ejemplo, en la Catedral de Valencia o León, o en Inglaterra o en Escocia, está realmente el cáliz de Jesús. Hay muchas historias y hay muchas investigaciones que hay muchas pruebas circunstanciales que uno puede decir, oiga, sí, es muy posible, pero no hay certeza. Sobre todo porque hay un rompimiento histórico desde el primer siglo de esas antigüedades o esos objetos especiales. No se sabe qué se hicieron, dónde estuvieron, no hay relatos, porque para el cristianismo primitivo no eran tan importantes. Ellos tenían otra mentalidad más inmediatista, más de vida eterna, más del reino de los cielos, que lo material como tal. Entonces va pasando el tiempo, se van perdiendo, van matando a algunos, otros se van desapareciendo. El hecho es que pasarán muchos años, 4 o 5 años, 4 o 5 siglos, perdón, para que ya el Imperio Romano en el 317
pues con Constantino diera vía libre a que el cristianismo se extendiera como religión de Estado. De ahí pasarían muchos otros siglos hasta el medioevo, la Edad Media, donde empiezan a resurgir todos estos conocimientos y todos estos objetos y empiezan a ser importantes. Padre, ahí ¿Por qué? me surge una pregunta antes de que nos cuente eso, la importancia de todos estos objetos. Para los que acaban de llegar al cartel paranormal de la Mega, estamos hablando del Santo Grial, lo que se cree que fue la copa donde Jesús bebió en la última cena. A mí me surge una pregunta y como mucha gente a esta hora puede estar pensando, dice, ¿cómo puede uno, y usted nos aclarará si esto está en las escrituras, o cómo se llegó a pensar o a creer que todo esto es cierto? Lo de la última cena, lo que estuvieron ahí compartiendo entre ellos, que sí fueron esas palabras. ¿De dónde se coge uno, padre, para pensar que todo esto fue verdad? Para aquellos que dicen todo esto es mercado y todo eso es mentira. Bueno, muchas cosas que Jesús realizó, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles lo van a escribir en estos escritos bíblicos que se encuentran en la Sagrada Escritura y extrabíblicos, libros apócrifos, donde se narra lo que Jesús hizo, cómo lo hizo. Ahora, esto ya es materia de fe para el que quiere creer o no, realmente. Pero desde la experiencia de los apóstoles, que fue pasada a los discípulos de los apóstoles y de los discípulos de los discípulos, se creen en esto como algo fidedigno. Entonces, Jesús no escribió nada. Los apóstoles guiaron testimonios a nuevas generaciones que fueron escribiendo esos textos. Se daba un gran consenso para llegar y decir, sí, nosotros estuvimos ahí, Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, y escribimos lo que vimos o estuvimos con los que estuvieron en ese momento ahí. Ahí es donde hacen los escritos, porque son años después, porque ven la necesidad de que Por eso es que me interesa preguntarle. Ahí es donde mucha gente, como usted dice, es tener la fe y creer lo que los apóstoles plasmaron en sus libros en la Biblia, porque mucha gente dice con el paso de los años, de las décadas, de todo, pues obviamente pudieron transformar las situaciones, cambiar lo sucedido, manipular a la gente para hacerle creer ciertas cosas. Entonces, a ver si entiendo eso. Claro, ya es tener fe de lo que dice ahí, porque mucha gente puede decir, eso no fue así. Ellos quisieron escribirlo así, pero es el que quiere creer en la versión de los apóstoles. ¿Es así? sí, señor, la cuestión es que al escribir estos hechos, había un consenso de estas escuelas de los apóstoles que dejaron, en la cual por fe y por lo que ellos experimentaron y se lo transmitieron, el conocimiento, quedó plasmado en las historias, en la vivencia de ellos, en lo de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, que nos llega hoy ese conocimiento a nosotros. Entonces, antes de que se desarrollaran las iglesias que conocemos, como tal, romana, ortodoxa, bueno, en fin, ya los escritos estaban, porque en el año 60 ya existían estos escritos y que fueron pasados de generación en generación, en el cual no tenían razón de por qué manipular o cambiar los escritos en ese O, tiempo. ok, Puede padre, pasar, pero puede haber que haya pasado tiempo sí, y que la interpretación, eso es otra cosa, porque sí, con las nuevas tecnologías de arqueología bíblica, comparación con los textos más antiguos a los más recientes, en sí es casi idéntico las traducciones, la escritura, como se han venido escribiendo, como se han venido escribiendo desde que lo allá por el año 55-60 de la era cristiana. ok, estamos hablando del Santo Grial, de esta copa. Después hacemos un programa de la Biblia y de los apóstoles y todo eso.
Pero entonces, padre, el Santo Grial, como usted ahorita nos decía, y bajo las creencias, investigaciones que usted dice, claro, en alguna iglesia dicen que puede ser ese, pero que no lo es, que algunos dicen que no porque está muy lujoso, que eso debería ser es de madera. En las últimas investigaciones y en la actualidad y también en la historia, porque también entiendo que Hitler fue un aficionado a tratar de encontrar el Santo Grial y mucha gente ha estado detrás de esto. Al día de hoy, padre, comprobado al 100% el Santo Grial, digámoslo así, no hay una prueba contundente de que esté en algún lugar, o sea, se cree que puede estar por ahí escondido, secreto, y en las iglesias que en teoría dicen que está, al día de hoy no es comprobado que sea de esos, ¿verdad? Totalmente cierto, Dani, no hay certeza. Que más investigación y más ha llegado es el de Valencia, pero no hay pruebas contundentes. ¿Por qué? Porque les explicaba que los primeros 4 siglos se perdió mucha información, mucha información. Y cuando se vuelve a escuchar sobre el Santo Grial es en la Edad Media, precisamente porque hay un fenómeno supremamente importante en el cristianismo de esa época, que es los santuarios y las grandes catedrales. Entonces, debemos de entender de que el mundo lo manejaba la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el 317, Constantino le da vía libre, durará varios siglos, para que políticamente, económicamente, la Iglesia romana como tal tomara el control y el poder a nivel mundial. Entonces, uno de los lugares donde más rentable les generaba recursos eran estas capillas, estas catedrales, estos santuarios. Y estos santuarios, entre más objetos sagrados tuviera, atraía más a la gente, a los peregrinos. Y el peregrino, al llegar a este lugar, al estar cerca de una reliquia, pues ellos sentían que recibían bendiciones. Entonces, esta medida que se empezó a desarrollar en muchos lugares de centros de peregrinación, incitó a que empezaran una búsqueda de estos objetos sagrados, aunque en la antigüedad, pues la mamá de Constantino había buscado, había encontrado y hallado algunos, y desde el cristianismo primitivo era muy importante los restos de los mártires, porque fueron testimonios de esos martirios, también partes de los santos, reliquias de primero, segundo y tercer grado, pero en la Edad Media, por algunos relatos, sobre todo leyendas de Inglaterra, Sí, se da como se les prende la lucecita al foco y dicen, tenemos que buscar el Santo Grial. Ya habían como en el pasado especulación dónde podría estar, cómo estaría, pero como eso se había perdido totalmente, todos los panes que se utilizaron en la cena del Señor, entonces con la cuestión de los caballeros templarios, la orden del temple, deciden empezar a buscarlo y a encontrarlo, fusionando ciertas leyendas de Europa y de Francia y de Inglaterra con esta cuestión de que también uno de los objetivos militares y políticos y económicos y también pues para los peregrinos es retomar Tierra Santa. Entonces armémonos un ejército privado para que vayan y eh, traigan lo que es de nosotros. padre, venga, le hago una pregunta, ¿por qué tanto interés, como usted dice, en la época medieval y de tantos personajes en la historia, como Hitler y todo, de encontrar el Santo Grial? Aparte de su valor económico, digámoslo así, que eso no debe tener precio, pues para los y todo, tener esa reliquia, pero creían de pronto que el Santo Grial, o se cree que puede traer milagros, que puede ser un objeto poderoso a la hora de la verdad de esa, si es una copa en la que bebió Jesús y en la que también se dice que José de Arimatea la llenó con sangre, ¿no? Cuando crucifican a Jesús y Y el agua. con lanza dice que le puso esa copa y la llenó Ujú. de sangre. Se cree que ese objeto, al ser tan buscado a lo largo de la historia, digo, no solamente por el valor, sino también se cree, padre, que puede tener algún poder, alguna cercanía directa con Jesús. La cuestión de las reliquias, al tener el contacto con algún santo, alguna persona
que llegó a un nivel espiritual superior, se asocia que le transmite esa fuerza espiritual. Y siendo Jesús el Hijo de Dios, pues obviamente la conexión que nosotros hacemos a que tiene algún superpoder se fue desarrollando en la Edad Media, sobre todo por la ignorancia que se desarrolló en Europa, por la cuestión de la crisis educacional que se vivió en la Edad Media y le atribuían poderes y esoterismo oculto, un ocultismo, poder especial a estos elementos. Por ejemplo, la lanza del destino, el ancino, lo que es los clavos de Cristo, lo que es. Entonces empieza también un comercio, porque cada iglesia quiere tener su pedacito. Entonces, por ejemplo, si se sumaran todos los pedacitos de la cruz donde Jesús fue crucificado, eh, fácilmente pueden hacer un puente desde Madrid hasta Alemania y caminarlo, por ejemplo. Entonces, la leche, por ejemplo, de la Virgen María y una cantidad de cosas de que la iglesia no es que estuviera totalmente de acuerdo, pero tampoco las prohibía, porque al fin y al cabo, en estas iglesias y en este comercio que se empezó a desarrollar de fe, para poder tener esta bendición especial en estas catedrales y en estas iglesias, pues obviamente el tener un fragmento de algún santo era supremamente importante, si no, no era llamativo ir a la iglesia, ese convento, ese monasterio, esa catedral, y segundo, si es más de Jesús, pues mucho más. Entonces muchos artículos empezaron a crearse, a salir, y tiempo después ya en la época actual se dieron cuenta de que eran falsificaciones. Entonces al grial le atribuyen la vida eterna. Entonces, como José de Arimatea recoge la sangre y el agua del costado de Cristo, esto es una leyenda del medioevo porque no hay registros, no hay ni siquiera algo que en la Sagrada Escritura, en los libros apócrifos o extrabíblicos, hable del cáliz o del grial. No hay nada. Quiere decir que no era importante para ellos, no era mágico ni poderoso. La Edad Media sí lo toma y por eso muchos empiezan a hacer sus campañas de investigación, empiezan a buscar, porque empieza también a crearse el mito de que usted va a vivir para siempre si toma ese cáliz. Si usted tiene ese cáliz, va a tener el poder de manejar masas, como Jesús lo hacía, el poder de sanar y el poder de expulsar demonios, el poder de hacer milagros de prosperidad, como la multiplicación de los peces, de los panes y el vino. Entonces se vuelve no solo un objeto importante porque estuvo en las manos de Jesús, porque bebió ahí Jesús, porque instaura la Eucaristía, el rito eucarístico, sino que también le atribuyen poderes místicos, esotéricos y ocultistas en estos elementos. Entonces la brujería y en el desarrollo del medioevo, tener un objeto que haya sido algún santo se puede como voltear, se puede como utilizar para tener ciertos poderes o dominar ciertas entidades o espíritus para poder tener ciertos influencia, poder y algunos eh, milagros extraordinarios. Muy bien. Oye, al Monseñor Andrés Tirado hablando del Santo Grial, un misterio, y además aprendemos que es algo muy interesante, aparte de estar viendo la historia de las brujas y todas las noches, es un gran misterio, todo lo que rodea a Jesús, porque es que desde ahí parte, pues como se rompió la historia de la humanidad, entonces, ¿no? Por Jesús y todo lo que rodea a Jesús. Y un elemento tan misterioso como el Santo Grial, si es que realmente fue una copa, porque no se sabe, si realmente es una de las copas que está en alguna de las iglesias, que tampoco está confirmado, sino es las que más se asemejan a esto. Pero ahí surge una pregunta, padre. O alguien decía, ¿no será que estos objetos ya están en manos del Vaticano, que estos misterios se esconden, y los tienen guardados sin sacarlos a la luz pública para evitar quién sabe qué? Podría ser una opción que todo esto lo tenga el Vaticano y queden callados, o por el contrario, lo sacarían pecho y dirían esto es y lo pondrían a una iglesia, obviamente, para atraer más seguidores, más limosnas. ¿Qué opina usted de eso? Volvemos a hacer el recuento de la iglesia de que el Vaticano como tal se empieza a desarrollar en la Edad Media.
Después de Constantino es apenas donde se inicia el crecimiento de la Iglesia romana, de la Iglesia católica latina en Roma, en Europa. Pero llevará muchos siglos para llegar tener el poder de ser la sucesión del Imperio Romano, porque termina siendo. Entonces, por ende, de que tengan directamente los elementos que fueron de Jesús, es muy difícil porque se perdieron muchísimos, aunque la mamá de Constantino consiguió algunos, pero como hubo un proceso de 300 años de separación, no hay forma como atestiguarlos. Ahora, en la cuestión, si yo fuera el Papa, me pongo en ese ejemplo, si yo fuera la Iglesia romana, si yo tuviera estos elementos, yo los saco, porque eso sería un poder y una ratificación de la bendición del Señor y económicamente sería súper rentable, súper rentable. Entonces, puede haber en el Vaticano que tengan muchos objetos que son muy antiguos que dicen ser, por ejemplo, copas griales en el mundo hay como 17, 18, muchos lugares, pero realmente, y que son antiguos y que la mayoría son de la Edad Media, pero realmente comprobar su legitimidad, ese es el gran problema. Por eso, si ellos tienen, por ejemplo, una copa de 1300, por ejemplo, y la van a sacar, pues ahorita muchos van a brincar y la ciencia va a decir, bueno, usted lo sacó, pero yo necesito que usted me diga realmente cuáles son las pruebas. Claro, Esto ya no es como la Edad Media y usted venía y me decía, es que este es el cáliz porque es el cáliz. Yo soy el cura y usted me hace el favor y usted me hace caso porque es, bueno, sí señor, yo le hago caso. No, ahorita no. Por eso el problema de la sábana santa de Turín, por todas las investigaciones que han hecho, y bueno, y no son concluyentes. Entonces la cuestión es, ¿eso no es? Entonces la iglesia se cuida mucho en las apariciones marianas, en este tipo de reliquias, porque es que es muy complejo. Es más, hay un gran conflicto entre si realmente la tumba que está debajo de San Pedro, los historiadores han dicho que no, pero la iglesia dice que sí, pero no hay huesos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, es una cuestión que ya los tiempos cambiaron y no es así tan fácil la cosa. para Monseñor Andrés Tirado, después de contarnos un poco la historia del Santo Grial, porque ahorita entraremos a otra hora ya en un tema de conspiración y demás cosas con el invitado. Para usted, Monseñor, el Santo Grial, en conclusión, si fue la copa donde vio Jesús, está escondida en algún lugar del planeta, ya la tiene alguien en el poder o jamás existió esto. ¿Cuál es su opinión frente al Santo Grial? Bueno, el Santo Grial sí es una que Jesús tuvo en sus manos de varias que tuvo en esa celebración. Que tenga esos poderes, no creo, porque desde el principio hubieran testimonios, si hubieran escritos, si hubiera alguna información en la cual hubiera sido importante. Y yo me adhiero al cristianismo primitivo de que lo más importante fue lo que Jesús hizo como tal, de su vida eterna, de darnos la vida eterna, y el simbolismo o el rito que Él nos dejó en la Eucaristía para recordarlo y que está ahí se materializa en la Eucaristía, la transformación del pan y del vino. Hay una teoría que yo pues, me llama la atención que al fin de los tiempos estaría enterrada en Jerusalén igual que el arca de la alianza y saldrían como señal del fin de los tiempos. Es posible, es posible. Yo no les puedo decir será, pero me adhiero como a esa profecía, si lo queremos llamar de esa forma. Pero pues no hay razón tanto teológica como histórica para decir de que hay una copa que tiene superpoderes. Ahora, si está en Valencia, si está en León, si está en Francia, no hay forma de cómo verificarlo hasta el momento. Y si llega a salir, bueno, es una cuestión que ya la gente lo tendrá que tomar, no simplemente pensar que es una copa que tiene poderes, sino más allá lo que Jesús hizo para salvarnos y dar su sangre por nuestra salvación. Perfecto, Monseñor Andrés Tirado. Pues, Monseñor, como siempre, toda esta historia alrededor de Jesús de la iglesia, me encanta tenerlo usted como invitado de la manera en que lo cuenta.
para que se haga de manera entretenida y conocer un poco más. Hasta hoy sé que mucha gente dijo, ya entendí que es el Santo Grial. Mucha gente a veces va a la misa, mucha gente a veces se encomienda a su, que a veces desconocemos con importante. Es bueno tenerlas presentes, así creamos o no. No se trata de creer o no, no se trata de cambiar nuestro pensamiento desde hoy, sino se trata de conocer un gran misterio de la humanidad, como es el Santo Grial, que a lo largo de la historia tantos personajes, tantos países, tantas organizaciones han querido tener a ese objeto en su poder. Y al día de hoy, los que dicen tener, no se ha comprobado si es cierto que sea ese el Santo Grial y seguirán seguramente en la búsqueda. Monseñor, me encantó tenerlo en el cartel paranormal de la Mega. Para toda la gente que esté interesada en tener contacto con usted para los temas espirituales, el Monseñor es Sacachukis, hace liberaciones, hace temas espirituales, de brujería, todo esto ayuda. ¿En dónde lo pueden encontrar a usted, Monseñor, para toda esa ayuda paranormal? Sí, Daniel Sakachuki, muy bien, aprendió, El aprendió. Sacachukis. Eso. En mis redes, Monseñor Andrés Tirado, ahí encuentran la Escuela de Alta Espiritualidad, la ayuda en sanación, liberación, progreso, especializado en exorcismos. Eh, Tenemos bastante material en las redes para los que quieran conocer más del mundo místico, paranormal, espiritual. Y algo importante es las reliquias. A veces pensamos que son mágicas y tienen poderes, pero las reliquias lo que nos recuerdan es la manifestación de Dios en nuestra vida. Entonces, las reliquias son muy importantes y por eso la cristiandad desde el cristianismo primitivo las ha guardado y las ha venerado. Pero también en la Edad Media se dieron estos grandes errores de darle superpoderes o volverlo con un carácter mágico, mitológico y legendario. Lo más importante es nosotros seguir el camino de Jesús y lo que Él nos enseña. Y bueno, tenemos la Eucaristía, que ahí es donde Él se hace presente, y esto desde el cristianismo primitivo es una fe, una certeza de la presencia de Dios. Deseándoles muchos éxitos, muchas bendiciones, sigan buscando el Grial, ojalá lo encuentren pronto. Monseñor, abrazo grande, muchas gracias. Muchos éxitos, muchas gracias, Dani.